Noches, mis hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Tenemos lluvia allá afuera. Y mientras llueve allá afuera agua, aquí el Señor derrama lluvia de bendiciones en nuestras vidas al momento de estarlo adorando. Algunos hermanos quizás no pudieron llegar por diferentes razones. Decía el pastor que algunos salieron de vacaciones, pero gracias a Dios que usted se tomó el tiempo para darle la prioridad al Señor. Si voltea a ver el título del mensaje, ahí se encuentra también la palabra prioridad. Prioridad. Y prioridad vamos a ver ahorita más adelante qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Acompáñenme por favor a Mateo 6:33. Mateo 6:33, una escritura bien conocida por todos nosotros. La sabemos de memoria, la repetimos, inclusive se la compartimos a alguien más. Pero el llevarla a la práctica a veces cuesta un poco de trabajo. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para muchos de nosotros hay prioridades, tenemos diferentes prioridades en la vida, pero específicamente en esta noche la palabra prioridad, ¿qué entendemos por prioridad? ¿Quién me puede decir qué es una prioridad? Lo más importante, lo primero, ¿qué más? ¿Alguien más? Prioridad. Mire, la escuchamos y la repetimos, como le decía, también esta misma palabra de prioridad muchas veces, pero de repente se nos olvida, ¿verdad?, que esta palabra tiene un significado muy importante. Dice el diccionario de la Real Academia Española que la palabra prioridad hace referencia a la anterioridad de algo o alguien, y sea en orden o tiempo, es decir, que todo aquello que tiene una prioridad se halla en primer lugar, como decía nuestro hermano René, en comparación a otras cosas o personas. Y le doy unos ejemplos. ¿Cuidar la salud será una prioridad? Ahorita está haciendo frío, está lloviendo, hay que cubrirnos, ¿verdad? Yo tengo que ponerme una cachuchita para que no me moje el agua, ¿verdad? Pero cuidar la salud es una prioridad. Nadie queremos enfermarnos. Ahora, si nos enfermamos, es obvio que vamos a tener como prioridad el nosotros querer sanarnos, ¿verdad que sí? Otro ejemplo de prioridad: si usted ha viajado en los buses locales de aquí del área de San Bernardino o en el Metrolink, ya se habrá dado cuenta que los primeros asientos están marcados, ¿verdad?, para gentes de la tercera edad, para personas incapacitadas, inclusive para personas embarazadas, y los tienen como prioridad específicamente para esas personas. Ya si alguien se sienta por imprudente, bueno, es otra cosa, ¿verdad?, pero la prioridad es que se sientan ahí estas personas. El DMV también tiene una lista de personas que hacen un appointment, una cita, ¿verdad?, previamente. Y cuando usted llega al DMV, si ya hizo una cita, la prioridad es atenderlo primero a usted, ¿verdad? Entonces la palabra prioridad, podemos seguir con una lista grande, ¿verdad? Pero específicamente lo que mencionó hace un momento el pastor, comprar los regalos de Navidad será una prioridad. Llenar la tarjeta de crédito hasta que se llene hasta arriba será una prioridad. Mire que a mucha gente le sucede, ¿eh? A muchas personas les pasa. Es fácil, mire, sacar el plástico y nomás darle así, páselo y páselo. Cuando menos acordamos se llenó hasta arriba. Ahora, preparar los tamales y el pozole, como decía el pastor, ¿será una prioridad? Sí, dicen aquí por este lado, dicen que sí, ¿verdad? Pero no, mire, preparar los tamales y el pozole y todo lo que se prepara se puede hacer desde un día antes, no precisamente en el día del Señor. Le recuerdo, como decía el pastor, que este domingo, ¿verdad?, es 24 de diciembre y pues es el día del Señor, no es negociable. Si va a hacer los tamales, levántese tempranito antes de que amanezca o antes de que salga el sol, o hágalos un día antes, ¿verdad? Pero la prioridad es darle el tiempo al Señor. Dice Mateo 4:4, referente a esto, dice: Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no son nomás los tamales, no son nomás el pozole y todas esas cositas buenas que nosotros podemos comer junto con la familia. También la palabra de Dios es importante y hay que darle prioridad. La palabra de Dios nos enseña a ordenar nuestras prioridades, fíjese. Hasta eso está aquí. Y darles el lugar que a cada uno le pertenece.
en Mateo 6:33, que es nuestra escritura base, nuestro Señor Jesucristo, después de hablar con los discípulos, los exhorta a que su prioridad sea el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya después de haber buscado el reino de Dios y su justicia, entonces ahora sí, buscar todas las demás cosas que vienen por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia divina en primer lugar, y después las demás cosas que vendrán por añadidura en segundo lugar. ¿Y cuáles eran esas cosas a las que Jesús se refería a que no se afanaran? Y que hoy tampoco quiere que ninguno de nosotros nos afanemos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos distraen, hay muchas cosas en las que nos concentramos, y yo soy culpable de eso también. Uno de esos es mi trabajo, y ya lo vamos a ver aquí más adelante. Dice Jesús en Mateo 6:25, dice: por tanto yo les digo, no os afanéis por vuestra vida, la vida. ¿Qué habéis de comer? La comida. ¿O qué habéis de beber? La bebida. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mis hermanos, la palabra de Dios nos ofrece a ustedes y a mí verdades acerca de esta manera en que debemos ordenar nuestras prioridades, para que todo lo demás que nosotros creemos necesitar no ocupe ese lugar que solamente le pertenece a Dios. Al final, nosotros nos preocupamos por todo esto que creemos que es importante, y sí, hay cosas importantes. ¿Comer será importante? Sí, ¿verdad? ¿Dormir será importante? Hay muchas cosas que son importantes, pero no dejemos que se convierta en una preocupación, que al final sería falta de fe. Jesús, nuestro Maestro, nos dice por qué no debemos preocuparnos en cuanto a qué comer, qué beber o qué vestir. Dice: la vida es mucho más importante que el alimento que la sostiene. Porque al final de tanta preocupación y afán y por obtener el alimento de cada día, vamos a terminar enfermos, preocupados. Yo creo que sería ilógico preguntar, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha vivido una situación donde quizás ya no hay ni alimento, mucho menos para comprar, ¿verdad? Pero yo he visto la mano de Dios en esos momentos. El Señor puede proveer, puede hacer inclusive que en medio de un jardín, en medio del jardín de su casa, crezca alguna hierbita para que usted se la pueda comer. Nosotros lo hemos visto. El Señor puede hacerlo, mis hermanos. Dice: ¿el cuerpo será más importante que la ropa que lo cubre? Le pregunto. ¿Sí? Ese primer argumento de Jesús fija nuestras prioridades. Dios, el dador de la vida, Dios que es el dador de nuestra vida, y Él sabe que nosotros no somos máquinas, fíjese, y necesitamos alimento, ¿verdad que sí? Nosotros no funcionamos con aceite, no funcionamos con gasolina. Nosotros somos seres humanos y necesitamos el alimento para seguir avanzando. O sea, la vida es importante y un regalo de Dios. Así que si Dios, el dador de nuestra vida, se preocupa por nosotros, ¿no tendrá también cuidado de sostenernos cada día? ¿Verdad que sí? Dice Mateo 6:27: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuánto costará un gorrioncito así chiquito? Mire, cantan muy bonito los gorriones, pero ¿cuánto costará un gorrioncito? Yo me puse a investigar ahí y dice que en México un gorrioncito, así un pajarito pequeñito, puede costar entre 300 a 500 pesos. No valdremos nosotros más que eso. Una comparación así más o menos hace el Señor. Si nuestro Creador nos ha dado este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, no lo vamos a leer, ¿no le proveerá también ropa el Señor a este cuerpo? Y usted va a pensar, de repente se puede venir a la mente, ¿verdad? ¿Y qué de los niños de África que no tienen ropa? ¿Qué de los niños pobres que andan por ahí? Bueno, aunque sea una camisita, pero traen, ¿verdad? Y el Señor no los deja sin alimento. El propósito de la vida no es simplemente comer y beber.
ni es el propósito del cuerpo simplemente vestirse. Estas son cosas necesarias, pero que ocupan un segundo lugar después de Dios. Usted y yo fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre, ¿verdad que sí? Efesios 1:6, para adorarle, para servirle y para continuar avanzando su reino y su justicia. Y parte de avanzar su reino, mis hermanos, es lo que mencionaba el pastor hace un momento, la invitación hacia todos nosotros de ir también y avanzar el reino allá afuera. Todavía hay mucha gente que no ha escuchado del Señor. ¿Será una prioridad ir a evangelizar? Sí. Cualquier otra cosa, mis hermanos, que nosotros pongamos aparte de Dios, solo son deseos secundarios. Entonces ya no debo de comer, hermano Roberto. No, yo nunca dije eso. Sí, tenemos que seguir comiendo, ¿verdad que sí? Es importante comer. Y es una verdad que todos deseamos comer, beber y vestirnos, pero estos deseos, aunque son necesidades básicas, no son los deseos más importantes de Dios. El deseo y anhelo más importante en la vida del cristiano debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que nos preocupa porque no lo tenemos o que si lo vamos a tener vendrá por añadidura. ¿Se recuerda a Marta, la hermana de María y Lázaro? ¿Cómo andaba Marta? Acompáñeme a Lucas 10, 38, 40, por favor. Lucas 10, 38, 40. Vamos a ver, a recordar una vez más. Todos estos pasajes nosotros los conocemos, mis hermanos, pero les repito una vez más. Cuando nosotros tenemos que ya llevarlos a la práctica, ahí también nos cuesta. Dice Lucas 10, 38, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entre tantas ocupaciones, mis hermanos, y quehaceres que nosotros pudiéramos tener en el día a día, que pueden ser muchas, solo una cosa es necesaria. Y debemos de ponerla como prioridad. Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa, mis hermanos? Sentarnos a los pies del Maestro, llenarnos de su presencia. Le voy a hacer 3 preguntas, ¿está listo? Y también a los que están viéndonos a través de las redes sociales. 3 preguntas. Número 1. ¿Cuál es la prioridad número 1, valga la redundancia, en su vida? ¿Cuál es la prioridad número 1 en su vida? No conteste, usted ya sabe. Número 2, ¿a qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Será el trabajo, el celular, la tele? Número 3, ¿en dónde está enfocada su mirada? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? Pequeño examen de conciencia para cada uno de nosotros mientras estábamos completando el mensaje del día de hoy. Son preguntas que el Señor me hacía a mí. Así que, mis hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Él te está esperando en el lugar secreto. Dije, Él, a ti específicamente te está esperando en el lugar secreto. Si tú estuviste en el lugar secreto hoy en esta mañana, antes de salir el sol, antes de salir de tu casa, gloria a Dios. Pero hoy en la noche te espera otra vez. El Señor es paciente y espera y espera. A veces con tantos afanes, inclusive cosas que pudiéramos estar haciendo para el Señor dentro de la iglesia, puedan hacernos olvidar de darle la prioridad a estar en la presencia del Señor. No invirtamos los papeles, mis hermanos. Él es nuestra prioridad. Yo no sé dónde es su lugar secreto. Puede ser el closet, puede ser su carro, puede ser el garage, el baño, no sé. Pero donde usted se conecte mejor con el Señor, donde usted pueda tener una intimidad con el Señor. Ese es el lugar donde el Señor lo está esperando. Él desea ser el primero en todo y desea que pongamos nuestras prioridades en orden, empezando por enfocarnos en buscarlo primero a Él.
y hacer de nuestro tiempo de oración un anhelo, pero no un anhelo nada más así, un anhelo ferviente, una necesidad por pasar tiempo en la presencia de Dios. Dice otra vez nuestra escritura base en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una palabra que resaltó aquí mientras meditábamos en este pasaje, en este versículo, es la palabra buscar. Buscar, que implica estar en una constante búsqueda de algo o haciendo un esfuerzo grande, constante, perseverante, persistente e incansable por obtener o encontrar aquello que se desea. De esa misma manera, nosotros, mis hermanos, debemos buscar primeramente el reino de Dios, siendo perseverantes, persistentes, constantes y con una determinación de encontrarnos con nuestro Creador cada día. La mayoría de nosotros podemos tener esos tiempos de intimidad, tiempos de oración, y de repente oramos en la madrugada y salimos afuera, ¿verdad? Y nos pasa algo. Y dices, ¿qué pasó, Señor? Mire, le cuento así algo breve, bien pequeñito. Un hermano estaba pasando por una situación difícil. Su esposa estaba enferma, él estaba enfermo. Se hace una operación, de repente se queda corto en dinero, ¿verdad? Y se viene el pago de la operación. ¿Cómo lo va a hacer, Señor? En la madrugada llega un carro y le pega a su carro por la parte de atrás, a su camioneta, y la apachurra toda. Mi esposa enferma, yo enfermo de mi hombro, y ahora pagarle al doctor. ¿Y qué, Señor? ¿Y ahora qué sigue? Mi troca, mi carro. Bueno, viene la aseguranza y corta un cheque por la cantidad que esta persona debía al doctor. De repente podemos pensar que aun cuando oramos nos pasó algo y decimos, Señor, pues si yo oré en la mañana. Bueno, todo lo que nos ocurre, mis hermanos, y platicaba con un hermano hace rato, está bajo la voluntad y el propósito de Dios. Siempre tiene un propósito. En el momento quizás no lo entendamos. Es bien difícil entender lo que nos sucede cuando es algo así bien fuerte, ¿verdad? Pero siempre recordemos que detrás de todo el Señor está obrando un propósito. Romanos 8:28. Y a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados por Él, todas las cosas, pero cuesta trabajo. Se lo digo yo también. De repente no lo podemos entender, pero es una verdad, ¿verdad? Paciencia en esperar, a ver qué nos quiere mostrar el Señor. Ahora ya no preguntemos por qué, Señor. Ahora de aquí en adelante preguntemos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me estás permitiendo pasar por esta situación? Así que nos es importante y nos es necesario poner nuestra mirada primeramente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En la Biblia vemos el ejemplo de hombres que buscaron fervientemente y constantemente a Dios e hicieron de la oración, fíjese, hicieron de la oración su prioridad. Uno de ellos fue Abraham. En el libro de Génesis vemos cómo Abraham entabló una relación cercana y un diálogo con Dios, suplicando en varias ocasiones. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros lo encontramos en Génesis 18, versículo 16, donde Abraham se pone a interceder. ¿Por quién cree? ¿Se recuerda? Por Sodoma y Gomorra, por ciudades que estaban perdidas en el pecado, llenas de pecado por todos lados. Señor, si hubiera 50 justos, Señor, si hubiera 25, y está intercediendo en ese diálogo. Había una comunión, había una oración, una seguridad, una certeza de hablar con el Señor para que Él obrara de acuerdo a su voluntad. Otro hombre que también hizo de la oración su prioridad fue Moisés. Y esto es notable en las Escrituras, siendo el líder del pueblo de Israel de una cantidad inimaginable. ¿Cuántos, Josecito? ¿El líder de cuántos era Moisés? ¿2 millones, 3 millones? ¿Más de 1 millón? ¿Se puede imaginar? Guiar a 1 millón, un poquito más de 1 millón de personas por el desierto, y que unos le querían dar para acá y otros para acá y otros se querían regresar. No debe haber sido nada fácil. Así que en estos momentos de oración que tenía Moisés, sube al monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos.
Y a lo largo del libro del Éxodo encontramos a Moisés orando fervientemente en diversas ocasiones, intercediendo por el pueblo y buscando la dirección de Dios. Esto antes de tomar cualquier decisión. Otro hombre de oración que también encontramos en la Biblia, que hizo de la oración su prioridad, fue el profeta Daniel, que se destaca en la Biblia como este hombre de oración. Y fíjese, a pesar de que el rey Darío había hecho un decreto de que nadie podía orar a nadie más o hablar con nadie más si no fuera él, aún así, Daniel oraba 3 veces al día, independientemente de las consecuencias. Daniel estuvo en el exilio babilónico y en este libro que lleva su nombre encontramos que Daniel oraba 3 veces al día, como ya se lo dije. En Daniel, fíjese, en Daniel, quería resaltar esto, en Daniel existe un paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Jesús y el profeta Daniel buscaban al Señor y hacían de la oración su prioridad y lo hacían fervientemente. Y dice la Biblia en Daniel 9:23 y Daniel 10, versículos 11 y 19, que cuando llegan las respuestas de sus oraciones, 3 veces, fíjese, 3 veces, Dios le califica a Daniel de una manera extraordinaria y le dice a través del arcángel o del ángel Gabriel: tú eres muy amado, tú eres muy amado. Ahora se recuerda que dice en Mateo 3:17, referente a Jesús: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Jesús el Hijo amado, Daniel era también muy amado en el reino de los cielos. Y aunque Daniel era amado, el amor por el Hijo unigénito de parte del Padre no se podía comparar. El profeta Samuel es otro hombre que también destaca como un hombre de oración en la Biblia. Y el primer libro de Samuel que dice que ya cuando él era un niño, en 1 de Samuel 1:28, adoró a Jehová. Y ya siendo muy anciano, cuando el pueblo de Israel le rechazó como juez, pidiendo a un rey, Samuel oró a Jehová. 1 de Samuel 8:6. Y después dice la Biblia que después de haber ungido a Saúl como rey y pronunciado su discurso de despedida para el pueblo, no se le ocurrió retirarse como bien podía haberlo hecho, sino que le prometió al pueblo que iba a seguir estando ahí, reunido con ellos. Acompáñenme por favor a 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primera de Samuel 12:23. Dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Fíjese, la costumbre de orar del profeta Daniel, por el pueblo de Dios es digna de ser imitada, mis hermanos. La oración estaba tan arraigada en el profeta Samuel que consideraba que no orar, interceder por el pueblo de Dios era pecado. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Otro hombre de oración que también destaca en la Biblia, que ponía la oración como prioridad, es el rey David. El rey David no es solo conocido por sus habilidades como salmista o tocando el arpa, sino también por ser un hombre de oración. A lo largo de los salmos encontramos expresiones de su profunda conexión con Dios. David buscaba al Señor en todo momento, reconociendo su gran necesidad de Él. Buscaba al Señor en una comunión divina, expresando su gratitud y confianza a Dios a cada momento a través de los salmos. Y dice el Salmo 103, versículo 1, 103, capítulo 1, versículo 1: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Constantemente David oraba al Señor y bendecía su santo nombre. Y por último, no podemos dejar pasar por desapercibido también mencionar que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro modelo de vida de oración, destaca en el Nuevo Testamento. A lo largo de los evangelios encontramos numerosos ejemplos de Jesús retirándose a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar. Con plena conciencia de su identidad y misión, Jesús buscaba la voluntad del Padre en oración constante y ferviente. Jesús, nuestro maestro y ejemplo a seguir, tenía como prioridad tener o poner primero su mirada en las cosas de arriba. Su prioridad era buscar primeramente el reino de Dios. Jesús, mis hermanos, conocía muy bien sus prioridades. Y Él hizo de la relación con el Padre Celestial una prioridad. En la ocupada agenda de nuestro Señor Jesucristo, que empezaba muy temprano y terminaba muy tarde, antes de ir a hacerlas, Él primero iba al Padre en oración. Jesús se apartaba de las multitudes y dice en la Biblia que se iba a lugares desiertos, lugares solos, a tener comunión con el Padre y a pasar tiempo en intimidad con Él. En una ocasión, después de sanar a un leproso, dice su palabra en Lucas 5:15, que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que sanase a sus enfermedades. Pero en el versículo 16 de este mismo capítulo 5 dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y por favor le voy a pedir que pongan mucha atención en esto que voy a mencionar. La gran multitud de enfermos físicos del alma y pecadores era muy importante para el Señor. Al fin y al cabo Él vino a sanar a los enfermos, ¿verdad que sí? A liberar a los cautivos. Al menos eso dice la palabra de Dios. En Lucas 19:10 se lo leo yo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice también en Marcos 2:17 de la Nueva Traducción Viviente, cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Reconocemos que seguimos fallando, yo sigo fallando, yo le sigo fallando al Señor en múltiples ocasiones. El Señor vino también por nosotros. Vino a sanar y a rescatar a todos los que andábamos perdidos. Pero fíjese, aún con toda esa agenda llena de trabajo durante el ministerio de Jesús, su prioridad más grande era estar a solas con el Padre Celestial. Realizaba su ministerio durante el día hasta deshoras o horas tardes, pero siempre buscaba estar en la presencia del Padre. Cuando Jesús enfrentaba decisiones fuertes que tenía que hacer, primero consultaba al Padre y le pedía dirección. Y esto requería pasar tiempo a solas con Él. Yo le pregunto a usted en esta noche, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión grande, vamos y consultamos al Señor y pasamos noches y noches enteras hasta recibir la respuesta de Él, o de repente se nos hace como que el Señor está tardando y tomamos la decisión y resulta que más adelante nos equivocamos, nos adelantamos al plan de Dios. Antes de tomar una decisión, mis hermanos, nos es importante pasar tiempo esperando la respuesta del Señor, y en el momento que llegue la respuesta del Señor, entonces sí dar un paso firme con toda seguridad de que el Señor ya lo ha aprobado. Amén. No se me duerma. Preguntas para ustedes. Ya le pregunté. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, de los versículos 2 y 13, Jesús tiene que elegir a los 12, fíjese, a los 12 que después serían sus apóstoles. Y dice el versículo 12 y 13, Lucas, acompáñame ahí por favor, Lucas 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuánto tiempo oró el Señor? Empezó a orar en la noche, ¿verdad? Y hasta que se hizo de día. Recibió la respuesta y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mis hermanos, entre tantos que pudo haber escogido nuestro Señor Jesucristo, solo escogió a 12. Y escuche quién escogió. A Pedro. A Pedro el arrebatado. A Pedro el aventado. A Pedro el enojón de corta mecha. Usted y yo no lo hubiéramos escogido, mis hermanos. Creo que nosotros, humanamente hablando y siendo sinceros, lo hubiéramos desechado. Este no califica. No, hombre. Nosotros no sabemos qué quiere hacer el Señor con cualquiera de nosotros, mis hermanos, independientemente del carácter o la situación por la que esté pasando, o como sea. ¿El Señor puede cambiar una vida? Le pregunto. ¿Puede transformar corazones? Amén, amén. Y Él busca sus formas, Él tiene sus formas, Él tiene sus herramientas de cómo meternos al camino angosto, para que una vez dentro del camino angosto, entonces sí, ya no haya segunda, tercera ni cuarta opción, solo nos va a quedar el Señor y la meta para la que tenemos que seguir adelante. Así que escoge a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Yo le pregunto. Pedro era un pescador, ¿verdad? De pescados literales, que posiblemente también golía pescado, ¿verdad? Pues ahí se la pasaba. Pues el Señor lo escoge, era uno de los 12 que Él escogió. Y podría dar un detalle de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero específicamente Pedro, no lo hubiéramos escogido nosotros. De la misma manera, mis hermanos, entre tantas personas que hay allá afuera, escuche, entre tantas personas que hay allá afuera, el Señor puso su mirada en usted y en mí. Y no por nuestras buenas obras, y no porque fuéramos muy buenos. Aún siendo como éramos, mis hermanos, el Señor puso su mirada en nosotros. Nos rescató, nos perdonó, nos limpió y nos trajo a su reino. Nunca olvidemos, mis hermanos, de dónde nos sacó el Señor y dónde nos tiene ahora. El Señor nos rescató y nos salvó por su pura gracia y misericordia. En alguna ocasión yo le comenté lo que es la gracia en un ejemplo, y lo voy a repetir porque es importante. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo recibimos nosotros de gracia ese perdón y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros? Supongamos que yo llego a la calle, está un indigente así sentado en la banqueta, y yo llego y le doy dinero, le doy pan, le doy ropa y lo atiendo. ¿Eso será misericordia? Sí, ¿verdad que sí? Pero si yo le digo que ese mismo indigente al que yo le di comida, pan y dinero y ropa, el día de ayer se metió a mi casa y me robó todo lo que tenía y aparte golpeó a mi esposa, yo le pregunto, ¿merecía que le diera eso? Eso es la gracia, mis hermanos. Ninguno de nosotros merecía que el Señor nos perdonara. Ninguno de nosotros merecía que el Señor nos levantara. Pero aún así, por su pura gracia, nos dio de comer, nos dio vestido, nos levantó y nos limpió. Esa es la gracia, mis hermanos. ¿Será esto digno de agradecimiento? Sí. Esto es digno de un constante agradecimiento todos los días en la presencia del Señor, mis hermanos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor de agradecimiento ahorita en este momento? Este mismo sentir de agradecimiento que cada uno de nosotros debemos de tener, y debería de ser así siempre, ¿no? El agradecer de dónde nos sacó el Señor debería de ser uno de los motivos de llevarnos a buscar su presencia. Debería de ser uno de los motivos de llevarnos a pasar tiempo con Él. El agradecer, Señor, gracias. Señor, gracias. Ahora mira lo que podemos aprender del maestro en este pasaje de la escritura que leímos de Lucas 6, 12 y 13.
Jesús nos enseña a través de su palabra que antes de tomar decisiones, como le dije hace un momento, no es necesario pasar tiempo orando, tiempo esperando a que el Señor nos dé su respuesta. Se hace la invitación a la oración. Y mire, esto no sucede nada más en Casa de Oración Fontana. Eso es algo que sucede en muchos lugares, en muchas iglesias. La oración siempre tiene 2, 3, 4, 5, pero que son fieles y ahí están orando y intercediendo por el pueblo, por las necesidades. Al mismo tiempo, las Escrituras nos enseñan que la prioridad de Jesús de estar orando manaba de su amor, fíjese, de su amor y de disfrutar de la estrecha relación que tenía con el Padre Celestial. De ahí manaba su necesidad del amor. Pero ¿qué era lo que motivaba a nuestro Señor Jesús a orar aparte de esto? Él era Dios. ¿Por qué su necesidad de estar orando constantemente? ¿Qué razones tenía Jesús para estar constantemente en comunicación con el Padre? Aquí le presento 3 razones que nos ayudarán a tener una idea un poco más clara de por qué Jesús oraba. Número 1, ya lo mencioné, Jesús disfrutaba de la comunión con el Padre. Nosotros, mis hermanos, tenemos que disfrutar también los momentos de intimidad cuando estamos en la presencia del Señor. Dice su palabra que la noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, acompáñenme a Juan 17, 24. Juan 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y escucha esta última parte. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo amaba el Señor al Padre? Perdón, el Señor al Hijo. El Padre al Hijo. Desde antes de la fundación del mundo. A través de la misma palabra de Dios, que no se contradice, la inerrante palabra de Dios no se contradice, mis hermanos. Entendemos que aún antes de la creación o de la fundación del mundo ya había una relación entre el Padre y el Hijo, de amor mutuo. ¿Verdad que sí? El Padre amaba al Hijo y se gozaba con él. Y el Hijo amaba al Padre y se gozaba también con él. Por eso, mis hermanos, no es de sorprender ver en las Escrituras que Jesús tomara tanto tiempo estando en la presencia del Señor a solas con el Padre y hacerlo de ellos su prioridad. El amor entre ambos fue y es una unión y conexión estable, firme y eterna para la eternidad, que ni siquiera, fíjese, ni siquiera fue interrumpida por el arduo trabajo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenía que hacer lo hacía, pero al final tomaba el tiempo para ir a la presencia del Señor. Por lo que ya explicamos ahorita y la escritura que leímos, nos es necesario concluir que Jesús amaba al Padre y el Padre amaba a Jesús y lo sigue amando. Número 2, Jesús en su humanidad dependía del Padre. Por lo que las escrituras nos muestran, nuestro Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios, totalmente humano y totalmente divino. Pero en los evangelios podemos ver cómo es notable su vida de oración, porque Jesús oraba ante todo tipo de circunstancias y buscaba lugares solos. ¿Por qué los lugares solos? Le pregunto. El ruido distrae, ¿verdad que sí? Ahorita de repente se arreció la lluvia y no sé si ya voltearon todos para arriba, ¿verdad? Sí, el ruido así tan pequeñito a veces distrae. Lugares solos, mis hermanos. El lugar donde usted haya hecho su aposento alto, busque que no haya ruido, en la intimidad con el Señor. Bueno, al menos yo no puedo orar cuando están pasando los carros o cuando hay ruido exterior. De repente la mente se puede distraer. Así que nuestro Señor Jesucristo, después de sanar a un leproso, la gente le buscaba y dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos a orar. En otra ocasión, mientras sus discípulos iban a la barca, luego de despedir a la multitud, dice Marcos 6:24, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Y en sus últimos minutos antes del arresto, en medio de su tristeza y angustia, oró en Getsemaní, Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Cómo debemos orar nosotros? Ya el pastor dio una enseñanza referente a eso. ¿De rodillas todo el tiempo? Bueno, entonces sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo igual. Yo decía que orar de rodillas y orar de rodillas, bueno, de repente vamos a tener que hacerlo parados o sentados, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Lo importante, mis hermanos, es que sale de aquí, del corazón. Porque nosotros podemos hacer una oración que repetimos y repetimos, o una oración superficial con algunas palabras que ya no sabemos, ¿verdad? Pero no está saliendo de aquí. La oración que escucha el Señor es esa, que sale de lo profundo de su corazón. ¿Y cómo debe de orar? ¿Así? O así, dándole gracias al Señor por todo lo que está haciendo. ¿Cómo debe orar? Lo mismo, mis hermanos, ¿cómo sale la oración de aquí? Si usted en silencio está orando y está, Señor, gracias, y está saliendo de aquí, el Señor está escuchando su oración. Y si usted está elevando su voz, intercediendo por una necesidad, y lo está haciendo de aquí, el Señor está escuchando, mis hermanos. Amén. El apóstol Juan en su primera epístola se encarga de enfatizar que nuestro Señor Jesucristo no solo vino como Dios, sino que también vino como hombre, como carne. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En virtud de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él participó de las aflicciones y necesidades de esa parte humana. Por eso Jesús era totalmente dependiente del Padre. Su sostenimiento, provisión y protección venían de arriba, del Padre. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en los momentos más difíciles de su vida era el Padre. La vida de oración de Jesús era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Se recuerda que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dice la palabra de Dios, que vino un ángel para ayudarlo. ¿Se recuerda? La ayuda venía de arriba, mis hermanos, en los momentos más difíciles de esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo necesitaba orar y necesitaba depender del Padre y dependía totalmente del Padre, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos estar en oración. Hay un grupo de intercesión que se ha formado y que lo mencionó el pastor, el grupo de intercesión Jime, guerreros de intercesión con una misión especial. Hay necesidad de estar orando, mis hermanos, y miren, nos comunicamos a través de este chat y de repente puede ser fácil nomás poner una manita, ¿verdad? O un dedito, o estamos en oración, pero es un compromiso. A las 9 de la noche es un compromiso. Si nos pasamos 15, 20 minutos después, de todas maneras el compromiso está de seguir orando. ¿Por qué? Porque sigue habiendo necesidades en medio del pueblo. Nosotros mismos tenemos necesidades. Ahora los domingos, ¿habrá necesidad de estar aquí a las 12 p.m. para orar? Claro que sí. El venir a la oración los domingos, mis hermanos, y reunirnos con los hermanos que se juntan ahí, va a ser un fruto de la oración que nosotros hacemos en la intimidad, en nuestro aposento alto. Amén. Dice que el escritor de Hebreos en Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En nosotros debe de haber un temor, mis hermanos, y venir a compartir la palabra es un temor, pero es un temor reverente al Señor, de no ofenderlo, de no decir una cosa que no es o que no está en las Escrituras. Así que a partir de esto concluimos que Jesús también oraba, porque mientras caminó aquí en la tierra como hombre dependió totalmente del Padre. Y número 3, Jesús oraba para ejemplo de la vida que agrada al Padre. Oraba como un ejemplo de la vida que agrada al Padre. ¿Cuál es ese ejemplo? El de estar en oración. Como ya dijimos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta
y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, piedad y pureza. Y el apóstol Pedro dijo referente a esto en primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Dejándonos qué? Para que sigamos sus pisadas. Así que en ese mismo contexto dice también primera de Pedro 2:22-23 en los siguientes versículos: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgaba justamente. El apóstol Pedro, mis hermanos, resalta aquí la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo, que al estar pasando por diferentes situaciones difíciles, ¿qué hacía? Llamaba a 10 legiones de ángeles. Dice la palabra de Dios que no decía nada, mis hermanos. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Pregunta para nosotros: de repente por ahí se puede dar una situación donde tenemos una confrontación, ¿verdad? Ahora que hemos estado saliendo a evangelizar, no se imagina cuántas cosas han sucedido y lo que nos han dicho. Pero sabemos que no nos lo dicen a nosotros, sabemos que no nos rechazan a nosotros, rechazan la palabra de Dios. Y el Señor tendrá un tiempo para cada uno de ellos. Pero hemos recibido un montón de cosas que usted ni se imagina. Hasta el hecho de que si tu Dios existe, dile que para el viento porque yo tengo una fiesta al rato. ¿Sí? Da tristeza escuchar esto, mis hermanos, pero es una realidad. La gente no conoce al Señor, ¿verdad? Y tenemos que tener compasión por ellos. Pero si usted un día sale a evangelizar y sale a compartir la palabra, no se desenfoque del mensaje de salvación que es el evangelio. La gente va a tener preguntas, la gente va a decirle cosas, argumentos que posiblemente no tengan ni una base bíblica, pero usted vuelva al mensaje del evangelio de salvación. Ya le tendrá tiempo para contestarle después sus preguntas. Así que esto es una virtud de nuestro Señor Jesucristo digna de imitar, especialmente para nosotros. Como le dije un rato, cuando nos maldicen, ¿cómo respondemos? Debemos responder de la manera como nuestro Señor Jesucristo respondió, encomendando la causa al que juzga justamente. También el apóstol Juan dijo en un sentido parecido, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y la manera de responder en los momentos difíciles que se le presentaron, es pues el ejemplo para ustedes y para mí, de seguir cada día, de ejemplo a imitar, porque esto agrada al Padre. Jesús es nuestro ejemplo a seguir y nosotros debemos de andar como Él anduvo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo no se limitó solo a ordenarnos o a enseñarnos a orar, sino que Él mismo fue un ejemplo de oración, de comunión con el Padre constante. Yo le pregunto, si Jesús en este tiempo estuviera aquí y un entrevistador en un canal de noticias le hubiera preguntado, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué hubiera contestado? ¿El rescatar las almas? ¿El sanar a los enfermos? ¿El expulsar demonios? Creo que hasta este punto ya vamos entendiendo, ¿verdad?, por dónde nos quiere llevar el Señor. Ninguna de esas, mis hermanos, eran importantes, pero no eran su prioridad. La prioridad de nuestro Señor Jesucristo era estar en la presencia del Padre, orando en comunión con Él. Esa era su prioridad. Porque de estar en la presencia del Señor, de ahí era donde emanaba todo para después ir a sanar a los enfermos, para después ir a expulsar demonios, para después ir a hacer milagros, señales y prodigios. Desde la presencia, estando en la intimidad con el Señor, de ahí emanaba todo. Yo le dije hace un momento que en las citas de oración los días domingos, si nosotros nos hacemos presentes, si nosotros participamos en medio de la oración, eso es parte de lo que emana de los momentos de intimidad con el Señor. En los momentos de adoración, cuando el grupo de alabanza está aquí alabando al Señor y nos están tratando de llevar a la presencia del Señor y levantando las manos,
La respuesta de nosotros, mis hermanos, mana también de esos momentos de intimidad, de oración con el Señor. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos somos libres? Amén. El Señor nos ha liberado, mis hermanos. No tengan pena levantar las manos. No tenga pena adorar al Señor. No tenga pena abrir su boca. No tenga pena decirle cuánto lo ama. Así que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo sería pasar tiempo en la presencia de mi Padre. Jesús pasaba tiempo a solas con Dios porque amaba al Padre. Cuando nosotros logremos establecer un tiempo de oración constante con Dios, surgirá un profundo anhelo por estar en su presencia. Ya no andaremos tranquilos, ya no andaremos a gusto si un día no oramos. Entraremos en un diálogo donde entablaremos, pero que también escucharemos. Un diálogo donde hablaremos y escucharemos. No una oración monótona, donde de repente solo hablamos y hablamos y hablamos y no esperamos a que el Señor nos hable. Hay momentos donde tenemos que escuchar, hay momentos donde tenemos que guardar silencio para escuchar también la voz del Señor. Será pues solo a través de ese diálogo, que el poder, que Él por su misericordia nos escuchará y nos hablará. De la misma manera, Dios nos hablará por medio de su palabra cuando hagamos de la lectura una prioridad. Y no de la lectura de cualquier libro, la lectura de su palabra. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús oró en varias ocasiones al Padre. Oró antes de su transfiguración e incluso antes de su arresto y crucifixión. Lucas 9, 28, 29 y Mateo 26, 36, 45. Que usted puede leer con más calma después en su casa. Todos estos relatos de la Escritura nos revelan a nosotros un principio que constituía el fundamento de toda la vida de Jesús, y esto era que la oración tenía una prioridad en su vida. Pero esa misma oración era una prioridad hacerla antes de ir a actuar. El pastor tiene una frase que dice que la oración sin acción es mera ilusión. Jesús no hacía mera ilusión. Jesús oraba, iba y tomaba acción. Así de la misma manera nosotros debemos de orar, mis hermanos, mucho antes de venir al servicio, antes de ir a evangelizar, antes de salir de nuestra casa. Así que Jesús primero buscaba la guía del Padre antes de ir a hacer lo que sabía que tenía que hacer. Así que podemos concluir por lo que las Escrituras nos muestran de tantos y tantos milagros, señales y prodigios que Jesús hizo, que Él primero presentaba al Padre sus acciones nobles y milagrosas de cómo sanar enfermos y expulsar demonios, y después iba a buscar a los perdidos. Así que el orden de las prioridades, de nuestro Señor Jesucristo fue siempre el mismo: orar antes de actuar. El llamado y la exhortación el día de hoy para cada uno de nosotros es ordenar también nuestras prioridades, mis hermanos. Pregunta: ¿qué es lo primero que hacemos al despertar en la mañana? Usted sabe, no lo conteste. Posiblemente usted levante sus manos y dé gracias al Señor porque amaneció en un nuevo día, porque le dio la oportunidad de abrir los ojos. Estamos nosotros entre el 80% de aquellos que revisan primero su celular, su tablet, su computadora, antes de hacer cualquier cosa. Y es como una inercia, ¿verdad? Está el celular ahí a un lado, y abrimos los ojos y lo primero es agarrar la mano, a ver cuántos clientes me hablaron hoy. Se lo digo, mire, yo soy culpable de eso. Pero el Señor trae una convicción a través del Espíritu Santo. ¿Y el cliente o yo? Perdón, Señor. Fíjese, 80% de personas que lo primero que hacen es agarrar el tablet o agarrar el celular o la computadora. Número 3, buscamos formas de conectarnos con el mundo exterior cada mañana. Y esto de conectarnos con el mundo exterior es también a través de esto. Aquí ya está todo: cámara, televisión, todo.
Quizás encendemos el televisor para ver las noticias del día, pero déjeme decirle una cosa, las noticias del día se quedan cortas con la palabra del Señor. Hay una frase que tiene el doctor Armando Alducir que yo ahorita no me recuerdo, pero la palabra de Dios es más fresca y más actual que aún el periódico de la misma mañana que va a salir. Ya no se usa el periódico, pero de repente en la misma tablet, en el teléfono buscamos las noticias, ¿verdad? Quizás en la mañana usted se levante y lo primero que piensa es ir a hacerse un cafecito o irse al Starbucks a comprarse un caramelo maqueado. Sí, bueno, en mi mente siempre está el levantarme y después de dar gracias ir a hacer un café. Ese es de todos los días, ¿verdad? Pero algunos pueden ir a comprarse su cafecito, ¿verdad? De 8 pesos o no sé cuánto cuesten. Así que hoy en día y con el tiempo moviéndose tan rápido, esta forma de iniciar el día se ha vuelto muy común para muchas personas, incluyendo para cristianos. Pero es algo que Jesús no hacía, mis hermanos. Jesús, en lugar de conectarse primeramente con el mundo, deliberadamente se desconectaba del mundo para entrar en comunión con el Padre. De esta manera todas sus acciones eran fruto de su relación con el Padre. Jesús el hombre conocía su dependencia del Padre mientras cumplía su propósito aquí en la tierra. Y en una ocasión dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no hacía nada, mis hermanos, sin consultar primero con el Padre. Siempre apegado en obediencia a su voluntad. Así que se mantenía conectado completamente en obediencia al Padre y a través de la oración para que sus decisiones correspondieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Para Jesús estar conectado significaba más de lo que se podía significar para nosotros. Conectado con el Padre. Para Jesús estar conectado con el Padre significaba una dependencia total de Él y una humilde sumisión al Padre Celestial. Ya se vino la lluvia otra vez. No se me desespere, ¿eh? Ya para terminar. Yo creo que este pasaje no es ni siquiera necesario leerlo, pero ustedes todos conocen que y saben por lo que hemos leído a través de las Escrituras, y para quien no lo conoce lo puede encontrar en Hechos 9. Un día Saulo de Tarso va en camino a Damasco y tiene un encuentro personal con el Señor. Algunas personas dicen que lo tumbó del caballo. A lo mejor era camello, o a lo mejor no era nada de eso. La Biblia solamente dice que cayó al suelo. Así es que usted tenía pensado que cayó del caballo, del camello, del burrito. Bueno, la Biblia no dice específicamente qué. Cae al suelo y tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y se recuerda cuáles son las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? A partir de ese día, mis hermanos, la vida de Saulo cambió tanto que hasta su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Inclusive su forma de hablar cambió. Tanto así que Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento a través de sus cartas. Y en el escribir las cartas de Pablo a todos los gentiles, su enfoque principal era nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo nos debería de ocurrir a nosotros, mis hermanos, a todos los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Jesús debería de tener nuestra prioridad por encima de todo. Y si Jesús ya es tu prioridad y tú pasas tiempo en oración con el Señor, gloria a Dios, gracias a Dios. También eso mana y surge de allá de arriba.
Pero si Jesús no es tu prioridad, todavía no es tu prioridad, hemos estado orando al Señor que hoy en este día, saliendo de aquí, tú lo hagas tu prioridad. Hay mucha necesidad de orar, mis hermanos. Hay mucha necesidad de poner a Jesús como nuestra prioridad. Y al ponerlo a Él como nuestra prioridad, es obvio que vamos a orar. ¿Verdad que sí? La vida de Pablo, el apóstol Pablo, fue transformada, mis hermanos. Y dice el pastor, el tremendo Pablo, que no nos deja de sorprender, mis hermanos. Muchas de sus cartas que nosotros hoy podemos ver, las escribió estando en la cárcel, estando en un calabozo, después de haber sido golpeado. ¿Qué había en Pablo? El apóstol Pablo amaba también a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Cuando nosotros empecemos a hacer de nuestro Señor Jesucristo nuestra prioridad, entonces nuestra mirada se va a enfocar más en las cosas de arriba y menos en las de aquí de abajo, que son necesarias, pero que el Señor promete a través de su palabra vendrán por añadidura. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un llamado a la oración, mis hermanos. Hay un llamado a la oración para los que estamos aquí, para los que nos congregamos. Hay un llamado a la oración para la iglesia del Señor. Hay un llamado a la oración también para los que nos ven a través de las redes sociales. Un llamado a la oración. Necesitamos orar, mis hermanos. ¿Cuántos niños que están en el vientre de una madre porque se piensa que todavía no es una criatura, sino una célula, es desechado? ¿Cuántos niños ahorita están en la mira de aquellos que están pervertidos para abusar de ellos, para meterles cosas en la cabeza? Posiblemente no tengamos algunos niños, pero hay muchos niños, mis hermanos, alrededor de nosotros, indefensos, que no se pueden defender. Y podríamos seguir con una lista de cosas por las que tenemos que orar, ¿verdad? Por este país, que vuelva a ser una luz, como lo fue en un tiempo para muchas naciones. En un tiempo este país envió muchos misioneros y fruto de esas misiones es que Casa de Oración Fontana está aquí. Un misionero americano que fue a compartir y a dejar su vida por el evangelio allá, para que hoy nosotros tengamos un lugar donde congregarnos. Ha dejado de ser luz este país, mis hermanos. Necesitamos orar por nuestros líderes. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre Santo y bueno, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias, Señor. Queremos primeramente, Señor, pedirte perdón, porque entre las muchas ocupaciones, Señor, los afanes de la vida y las cosas, Señor, que nosotros creemos importante, hemos dejado de darte importancia a ti. No nos hemos acercado, Señor, al lugar donde tú siempre nos esperas, donde tú nos buscas, donde esperas pacientemente que lleguemos, Señor, para tener comunión con nosotros. Entre tantos quehaceres, Señor, en momentos nos hemos vuelto como Marta. Hemos estado tan ocupados, Señor, atendiendo cualquier otra cosa, que hemos dejado, Señor, de sentarnos a tus pies como María. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor, porque tu palabra es muy clara y el ejemplo más grande que nosotros podemos tener ahora es que tú, Señor Jesús, buscabas, Señor, estar en la presencia del Padre, orando, buscando tener intimidad con Él. Si tú necesitabas, Señor Jesús, estar orando, cuánto más nosotros, Señor,
¿Cuánto más nosotros necesitamos de estar en tu presencia? Ayúdanos, Señor, a hacer de ti, empezando el día de hoy, nuestra prioridad, Señor. Hacer de la oración nuestra prioridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora para que todos aquellos, Señor, que han recibido tu palabra el día de hoy, el mensaje que tú, Señor, quisiste enviar, recuerden, Señor, que tú eres nuestra prioridad, nuestra máxima prioridad. Hay muchas cosas que hacer allá afuera, Señor. Hay muchas labores también dentro de la iglesia, Señor. Pero nada de eso va a servir ni va a funcionar si no pasamos tiempo en tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor, es donde recibimos la guía, el consejo, Señor. En tu presencia recibimos fortaleza. En tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo nos guía. En tu presencia, Señor, nosotros podemos llenarnos cada día más de ti, para entonces sí poder salir afuera y dar menos de nosotros y más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos hoy en esta noche que tú, Señor, te hagas nuestra prioridad. Hazte la prioridad en el corazón de cada uno, Señor, de los que hemos escuchado tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por las almas que están perdidas, por aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que caminan sin rumbo, Señor, por aquellas ovejas perdidas. Oramos, Señor, por aquellos que tú traerás y seguirás añadiendo a tu iglesia cada día. En el nombre de Jesús, Señor, levanta más obreros, Señor, hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor. Hemos recibido nosotros el milagro de la salvación, Señor. Ahora mueve los corazones, Señor, y pone en nosotros un sentir ferviente, Señor, por ir y proclamar tu palabra, por ir y dejar el evangelio de salvación a los que están perdidos. En el nombre de Jesús, Señor, que cada tratado que demos, Señor, no sea solamente un papel, Señor, que sea un papel, Señor, representando un alma, representando a aquella persona que va a ser salvada, Señor. Vienen días de fiesta, vienen días de ocupaciones, Señor, y tantas otras cosas, pero la prioridad, Señor, eres tú. Y si tú eres la prioridad, Señor, seguiremos compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, porque solos no podemos. Necesitamos cada día de ti, Señor. Necesitamos de tus fuerzas. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice a cada una de las familias y personas que se han conectado con nosotros en esta noche. Y que a partir de hoy, Señor, tú seas la prioridad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. ¿Puedo dar un aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Si usted no se tiene que ir, tenemos cafecito y unas galletas por ahí para que nos acompañe. El cafecito se antoja ahorita que está frillito. Y recuerde, el próximo miércoles no hay servicio. Si alguna persona se conectó ya un poquito tarde, el próximo miércoles 27 de diciembre no hay servicio. Pase la voz. 27 de diciembre 27 de diciembre del 2023. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.